Ahora les pido su atención. Vamos a comentar sobre la vigilancia epidemiológica. Me voy a ir de manera muy panorámica para que ustedes, en su caso, recuerden lo que hemos estado comentando desde hace 3 meses y también se incorpore alguna información que pudiera ser nueva y que no están familiarizados con ella. Es de extraordinaria importancia que le demos seguimiento a la información que se va presentando para que vayamos construyendo sobre la información dada. Esta diapositiva muestra en forma panorámica los instrumentos de mayor uso en vigilancia epidemiológica en México para COVID. Antes, y para familiaridad de la población, comento qué quiere decir vigilancia epidemiológica. Vigilancia epidemiológica es el proceso, es el mecanismo por el que se identifica la ocurrencia de las enfermedades de interés epidemiológico en la población. Esta podríamos decir en términos generales que es el significado de vigilancia epidemiológica. Por supuesto, hay una definición muy técnica que habla de la recolección, la integración, el análisis y la interpretación para su posterior divulgación de la información sobre el estado de salud de las poblaciones. La vigilancia epidemiológica, a diferencia de lo que es más común que se identifique, no es estadística, no es sumar cosas, no es simplemente el acto mecánico de contabilizar los casos de enfermedad. ¿Por qué es tan famosa esta perspectiva de la vigilancia epidemiológica? Porque a lo largo del siglo XX, en donde se refinaron los métodos de vigilancia epidemiológica, se utilizó el recurso de contar casos como un mecanismo básico para entender lo que ocurría en las poblaciones. Pero la cuenta de casos es la forma más simple de identificación de la ocurrencia de enfermedad en las poblaciones. ¿Por qué es la más simple? Porque es sencillamente el reconocimiento de cuántos casos se van presentando en un territorio, en un referente de tiempo. Los casos de hoy, los casos de una semana, los casos del mes, los casos del año. En una entidad federativa, en una región, en un país, en un continente, en todo el mundo. Sigue siendo útil como fuente de información el reconocimiento de la cuenta de casos. Y la manera en que generalmente funciona la vigilancia epidemiológica en el mundo es a partir de la experiencia médica. Las personas enfermas acuden a unidades de salud con el propósito de cuidar su salud, recibir algún tratamiento o algún mecanismo de rehabilitación o algún mecanismo también de diagnóstico. Y por eso, en la mayoría de los sistemas de vigilancia epidemiológica del mundo, se toma la información directamente a partir de los profesionales de la salud, que ellas y ellos reconocen los casos de acuerdo a las definiciones médicas y epidemiológicas de estos casos y los registran y los informan a la autoridad sanitaria. Esta es la mecánica más básica, cómo ha funcionado y sigue funcionando una parte importante de la vigilancia epidemiológica. Pero no lo es todo. Se han incorporado nuevos métodos a la vigilancia epidemiológica, particularmente a lo largo de los últimos 30 años, y estos métodos incorporan otros elementos que no necesitan ser registrados a partir de la relación de un médico y un paciente en un consultorio. Por ejemplo, la vigilancia basada en laboratorio. Los laboratorios de diagnóstico generalmente en los modelos clásicos de vigilancia epidemiológica realizan diagnóstico a partir de que se encontró una persona con síntomas y se notificó. Pero a lo largo de muchos años ha quedado claro que también se pueden tomar muestras de líquidos y otros componentes del organismo para diagnóstico, aun cuando no se haya registrado al caso. Entre otras razones, porque una misma muestra puede servir para múltiples diagnósticos. Entonces, si yo hoy tomo una muestra, por ejemplo, de secreciones respiratorias, como lo hemos comentado, porque quiero identificar si la persona tiene COVID o no tiene COVID, es decir, tiene o no la presencia del virus SARS-CoV-2, esa misma muestra se procesa para otros virus respiratorios.
En el caso de México, para 13 otros virus, un total de 14, y entonces ahí puede salir un diagnóstico por laboratorio de otros virus. Y esos otros virus no están asociados con un paciente que fue registrado con un cuadro clínico específicamente pensando en esas otras enfermedades. A su vez, las propias muestras de laboratorio pueden ser posteriormente analizadas, por ejemplo, las muestras sanguíneas, las muestras de suero, para otras enfermedades, incluso ni siquiera infecciosas. Y entonces dan lugar a otros diagnósticos por laboratorio y toda esa información es extremadamente útil. Además, otro de los elementos importantes de la vigilancia epidemiológica es reconocer qué tanto se están necesitando los servicios de salud. Porque al reconocer qué tanto se están necesitando los servicios de salud, uno puede planear apropiadamente con tiempo suficiente, pero también en tiempo real, conforme se usan los servicios. Un ejemplo de ello lo vieron ustedes hace 48 horas en este espacio, cuando anunciamos que pusimos en marcha mecanismos de redistribución de las personas enfermas de COVID, porque teníamos en algunos hospitales una disponibilidad menor de camas y en otros hospitales todavía una gran disponibilidad. Si no monitoreáramos la ocupación hospitalaria como parte de la vigilancia epidemiológica, no podríamos hacer esto y por eso lo hacemos de esa manera. Les presento 4 componentes fundamentales de la vigilancia de COVID en este momento. Tenemos, y esto enseguida lo voy a correlacionar con las etapas de la epidemia. Y recordarán cómo lo fuimos platicando conforme se fue presentando cada una de las etapas. El modelo, me voy primero a esas etapas. Recordar que las etapas, en su momento le llamamos escenarios, luego se empezó a llamar fases, etapas, ya no importa tanto el término exacto, son momentos diferentes de la epidemia que se pueden caracterizar por cómo ocurren las cosas, cómo ocurre la enfermedad en la población. En la etapa 1, o escenario 1, como lo llamamos en su momento, fue la importación del virus. Es decir, pasamos de una situación en donde teníamos 0 casos a tener el primer caso. Y esto ocurrió el 28 de febrero. Posteriormente tuvimos 2, 3, 5, 7, etcétera. Y estos conjuntos de casos se empezaban a presentar agrupados por familias o por personas con cercanía directa. Y eran pequeños brotes familiares. Y eso caracterizó en su momento a la etapa 1. Hubo un momento en que reconocimos una triplicación en el número de casos, a pesar de que eran muy poquitos los casos registrados, y eran 12 casos comparado con 4 casos. Y eso ocurrió el viernes 13 de marzo. Y esta fue la señal más relevante para decir, tenemos que anticiparnos a la fase 2. A pesar de que las otras características propias de la fase 2 no se habían presentado. ¿Cuáles son esas características o cuáles fueron? Son la ocurrencia de brotes comunitarios. Es decir, ya no son solo familias o amigos directos, sino son conjuntos de personas que empiezan a tener la enfermedad y se empieza a perder la trazabilidad. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Hablamos de que ya no es posible reconocer quién contagió a un caso o ese caso a quién contagió posteriormente. Y esto lo presentamos en tiempo real cuando teníamos solo 3% de casos no rastreables. Y eso ya configura la fase 2. Llegado el momento, tuvimos la fase 3, que es en la que estamos todavía. Bueno, ya no está en las diapositivas, pero por eso ponemos ahora una etiqueta ahí que dice la fase en la que estamos. La fase 3 se caracteriza por una dispersión epidémica, es decir, más allá de espacios comunitarios reconocibles, y uno empieza a ver la ocurrencia de contagios a distancia. ¿Cómo sabemos esto? Por la relación que guardan las comunidades. Les pongo un ejemplo muy concreto. En Culiacán, Sinaloa, hay poca conectividad, poca relación directa con un punto remoto como Tijuana. Sin embargo, existen relaciones por razones de trabajo, por razones sociales, económicas, seguramente familiares en algunos casos, diversas, que hacen que estas dos poblaciones estén vinculadas. La dinámica de transmisión, es decir, la velocidad de ocurrencia, empieza a sincronizarse entre dos comunidades físicamente distantes que guardan una importante relación entre ellas. Eso es propio de la fase 3. Ahora, la fase 3
el elemento más importante es el riesgo de que se saturen las unidades médicas. Y por eso, desde la fase 2, empezamos a hacer mucho énfasis en las medidas que se instauraron desde la fase 1 y que siguen vigentes. Y es quédate en casa, la Jornada Nacional de Sana Distancia, porque es el mecanismo más efectivo de reducir los contagios, porque es masivo y eso hace que se reduzcan masivamente los contagios. Teniendo eso en mente, les presento los distintos mecanismos que han estado operando en la vigilancia y recordarán que fuimos diciendo para cada etapa corresponde un énfasis mayor en cada uno de los mecanismos. Cuando tuvimos la etapa 1, interesaba hacer lo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, no solo para esta enfermedad, sino desde hace mucho tiempo para enfermedades como esta, que es la contención comunitaria. En la contención comunitaria está centrada en casos sospechosos y la rutina básica es detectar casos sospechosos, es decir, aquellas personas que tienen fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, y desde el momento en que se les detecta, se empieza a estudiar sus contactos. Y esto es una entrevista médico-epidemiológica en donde se estimula la memoria de las personas y de manera sistemática se identifica con quién estuvieron en contacto, qué tan cerca estuvieron en contacto, cuánto duró el contacto y cómo ese contacto pudo estar relacionado en tiempo con los momentos de enfermedad de la persona que es potencialmente contagiante. Recordarán que eso lo comentamos hace unos días respecto a el posible riesgo de infección en esta comunidad a partir de que teníamos una persona que aquí estuvo en una noche donde posiblemente ya tenía síntomas. Ese es el tipo de estudio de contacto o de caso y contactos que se hace en la fase 1. ¿Se suspende en la fase 2 o en la 3? No. ¿Por qué razón? Porque cuando se puede identificar las relaciones de una persona en forma local, y precisamente lo ilustro porque ustedes fueron parte, algunas de ustedes, de ese estudio de contactos, cuando se puede identificar de manera local es sumamente útil para hacer prevención en las comunidades locales. Pero cuando ya se suman muchos, centenas de casos, ya no es práctico hacerlo a nivel general. Y eso precisamente también es uno de los elementos que llevan a cambiar de intervenciones de la fase 1 a la fase 2. Y en la fase 2, por eso pasamos a las medidas masivas. Se siguió y se sigue haciendo ahora mismo en la fase 3 los estudios de casos y contactos, pero ya no son el elemento principal, porque el distanciamiento social tiene un efecto mucho más efectivo. Entonces, en fase 1 lo característico fue ese modelo de vigilancia. Cuando entramos a fase 2, lo anunciamos desde fase 1, dijimos, vamos a hacer un mayor uso del modelo Centinela, que es el que parece que ha causado gran interés, lo cual me da gusto, por cierto. Es muy interesante, un pequeño paréntesis, cómo este tipo de conceptos, que son técnicos, empiezan a formar parte del repertorio de interés de la sociedad en su conjunto. Y agradezco a ustedes como comunicadoras y comunicadores, porque en la medida en que ustedes se interesen, lo entiendan, lo estudien, pregunten, ayudan mucho a permear una idea exacta, una idea basada en la técnica que ayude a la población también a entenderlo. El modelo Centinela en México se estableció en el año 2006. El modelo se diseñó en 2005. ¿Quién lo diseñó? Un conjunto de personas expertas, principalmente de la Organización Panamericana de la Salud y los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Participaron otras personas expertas, desde luego centros académicos y demás, pero se hizo una propuesta formal de ello que adoptó ya no solo la Organización Panamericana, sino la Organización Mundial de la Salud. Y se propuso como un mecanismo para la vigilancia de algo que llamamos inconmensurables. Inconmensurables quiere decir que no es posible medir en forma directa. En nuestra vida diaria tenemos una gran cantidad de fenómenos inconmensurables, porque son fenómenos masivos, fenómenos que ocurren en una forma generalizada, geográficamente dispersa, y no se puede contabilizar cada uno de los eventos, en el caso de la salud, cada uno de los casos.
Ni es útil, ni es práctico, ni es efectivo para los fines de orientar las políticas públicas, las intervenciones y el monitoreo de tiempo real de cómo van ocurriendo las enfermedades. Influenza es una enfermedad que está causada por un virus, que da un síndrome muy parecido a COVID y que se presenta en todo el mundo, todos los años, y afecta a la tercera parte de todas las poblaciones del mundo. Entonces imagínense lo inconmensurable que es. Si lo vemos en México, estamos hablando de 40 millones de personas que se infectan con el virus influenza todos, absolutamente todos los años. En un periodo corto, además, esto ocurre entre octubre y marzo. Entonces, ningún caso tendría ir a contar 40 millones de personas porque no sacaríamos información útil para lo que interesa en el caso de influenza y también en otras enfermedades. Por eso fue muy bienvenido el sistema de vigilancia Centinela en 2006. En México se utilizó de forma, diríamos, experimental en 2006-2007. En 2008 lo reestructuramos, ampliamos el número de unidades monitoras de influenza, así se les llamaba en su momento, y empezó a funcionar de manera efectiva. Una anécdota que a veces he contado, pero no sé si se las he contado a ustedes, es que cuando llegó la pandemia de influenza 2009, una de las primeras señales fue que empezamos a tener un mejor reconocimiento de los casos. Y la primera interpretación que tuvimos, dado que habíamos estado trabajando durante 2008 en el perfeccionamiento del modelo Centinela, pensamos que era una representación del logro que habíamos tenido en mejorar la vigilancia epidemiológica de influenza. Y muy pronto nos dimos cuenta que no solo era el logro, sino que estábamos teniendo una epidemia, una enfermedad emergente. Ahora, es posible que si no lo hubiéramos perfeccionado, no lo hubiéramos reconocido como lo reconocimos en ese momento. Regresando a la evolución de este sistema a lo largo de todos los años que han pasado, desde el 2006 se ha ido mejorando, progresivamente se mejora y se mejora su capacidad instalada. Hoy tenemos 475 unidades de salud monitoras, ahora se llaman de enfermedad respiratoria. Esto fue a partir de COVID, hasta antes de COVID se llamaban unidades de salud monitoras de influenza. Y además representan ya no solo a todo el sector de las instituciones públicas, sino también hay instituciones u organizaciones privadas que hacen un excelente trabajo también con contribuir a la notificación para la vigilancia Centinela. Ahora, la vigilancia Centinela deliberadamente acepta la realidad, y la realidad es, este es un fenómeno inconmensurable, de modo que no podemos, ni queremos, ni sirve medirlo de manera directa, y de pretender que se puede medir de manera directa, estaríamos cayendo en una falsedad, porque se pensaría que puedo detectar a todos y cada uno de los casos, y la cuenta de casos que tuviera de manera directa siempre va a representar una proporción menor al 100% de los casos existentes. Y por eso la vigilancia Centinela es un mecanismo eficiente, porque acepta la realidad de que no se están documentando todos los casos leves y entonces se hace una adaptación para expandir el número con estimaciones que están basadas en la dinámica de ocurrencia de la enfermedad en términos territoriales, la demanda de atención médica y las características de las personas, en particular, por ejemplo, su distribución de edad, para reconocer cuál sería el porcentaje de personas que no están siendo representadas y que sí son representadas cuando se hacen las estimaciones correspondientes. Ese es, en síntesis, lo que ocurre con la vigilancia Centinela. La otra cosa que también permite la vigilancia Centinela es hacer más eficiente la vigilancia basada en laboratorio. Desde la fase 1, utilizamos el modelo o la infraestructura del sistema de vigilancia Centinela para hacer mapeos de virus, y recuerdan que los presentamos en algunas ocasiones, donde identificamos en qué estados circulaban cuáles de los virus. Hasta ese momento todavía no el virus SARS-CoV-2, y después del 28 de febrero ya empezaba a acompañar a los otros virus también el virus SARS-CoV-2. Retomo aquí. Uno de los componentes es el modelo Centinela. Ahora,
Esto identifíquenlo, por favor, porque me parece que esto todavía genera una percepción equivocada de cómo funciona el sistema. 100% de las defunciones se registran. 100% de los hospitalizados se registran. 100% es todos. Todos. Para quien no tiene claramente los porcentajes, lo que representan. Y 10%, es decir, 1 de cada 10, de los ambulatorios. Ambulatorio quiere decir que se maneja médicamente sin que tenga que estar hospitalizado. Es decir, son los casos médicamente leves, clínicamente leves, quienes no tienen neumonitis, quienes no tienen neumonía, quienes no están en estado crítico. Entonces vean ustedes cómo donde tenemos que hacer la estimación en el modelo Centinela es específicamente para los ambulatorios. Los demás se registran al 100%. ¿Qué interesa saber de ahí? La carga estimada de enfermedad y el perfil epidemiológico. Esto es muy importante. Para poder tener una documentación detallada de los casos, y de ahí sacamos, por ejemplo, las proporciones de personas que tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, etcétera. También sabemos cuál es su dinámica de evolución de la enfermedad. La mediana, por ejemplo, el número que hemos dado de cuánto tardan las personas en presentar complicaciones a partir del inicio de los síntomas, también sale de aquí. Porque nos permite una documentación detallada, requiere tener personal que se ha entrenado específicamente para la vigilancia a lo largo de varios años. También requiere un procedimiento muy eficiente para el manejo de las muestras biológicas y que se priorice su envío a los laboratorios de diagnóstico. Entonces, esto es vigilancia Centinela. Luego tenemos, estas son 475. Luego tenemos 26,000, más de 26,000, les doy solo el número redondo, más de 26,000 unidades de salud, de primer nivel, es decir, clínicas, de segundo nivel, hospitales generales, y de tercer nivel, hospitales especializados. Y como he dicho, no solamente del sector público, también algunas privadas. ¿Qué informan esas unidades? 100% de las hospitalizaciones, 100% de las defunciones. Entonces, esto es al 100%, esto es al 100%. ¿Sí? ¿Qué información producen o se puede obtener de ahí? Carga de enfermedad grave y carga de defunciones, es decir, la cantidad de defunciones. El dato que presentamos aquí todos los días no es de aquí, es de aquí y aquí, es el todo. ¿Sí? En general, esto nos permite tener un perfil de la enfermedad grave y un perfil de las defunciones. Pero además nos permite identificar la circulación de virus en el territorio y el porcentaje de positividad que presentamos aquí también todos los días. No, ya no todos los días porque cambia poco, pero cada semana. Y la carga confirmada total de enfermedad. Lo sacamos de esta combinación. Termino con esta diapositiva hablando de que también tenemos un mecanismo del que todavía podemos comentar mucho más, que es la red de laboratorios privados. Y enseguida les voy a mostrar la lista de los laboratorios privados. Esto también se prestó al inicio a una inquietud que me llama la atención, que llegó hasta primeras planas de algunos periódicos que decían: burocracia frena pruebas, crece virus, y empezaron a permear, no sé con qué intención y definitivamente no con una base documental verídica, que en algún momento no nos interesaba que hubiera laboratorios privados que hicieran el diagnóstico. Pero bueno, cada periódico tiene su propio estilo. Hoy, por cierto, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, lo cual celebramos. También es el Día de los Albañiles en México, entonces hoy celebramos ambas cosas, ¿no? Pero aquí retomo porque esta libertad de prensa, pues cada quien la ejerce con el plan que tenga, la agenda que tenga, y supongo que al final de la combinación surge la mejor explicación de la realidad. Pero me llama la atención porque con esto del laboratorio, desde los primeros días de preparación, estamos hablando la segunda semana de enero,
pusimos en la mesa de trabajo a las 3 grandes asociaciones de laboratorios privados, con el ánimo de que esto fuera completamente abierto y fuera completamente transparente, que quien quisiera hacer diagnóstico lo hiciera. Y solo pusimos 2 requisitos. El primero es demostrar su competencia técnica mediante una evaluación comparativa que hiciera el INDRE, nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, para que supiéramos quién tenía estándares de alta calidad y quién no los tenía. Y durante varias semanas había muchísimos que querían hacer diagnósticos, pero no cumplían esa calidad. Y lo segundo, que se comprometieran con la vigilancia epidemiológica, es decir, que no ocultaran información, porque lo que no queremos es que de repente haya una unidad, desde luego inaceptable en los públicos, pero también en los privados, que ocultara información de un fenómeno que es de interés público. Entonces fueron las únicas 2 condiciones. Y de ahí sacamos un mecanismo, hoy funciona a la perfección, en la medida en que estos laboratorios empezaron a enmendar sus capacidades y lograr demostrar su calidad. Y se obtiene por demanda directa, el que quiera ir va, finalmente son entidades privadas, las que son privadas, y en el sector público tenemos, que empezó a funcionar también desde el inicio, obviamente, los 31 laboratorios estatales de salud pública, el laboratorio de la Ciudad de México, el INDRE, nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, y también otros laboratorios adicionales que se pusieron en unidades médicas, concretamente en Institutos Nacionales de Salud, en unidades médicas de alta especialidad del Seguro Social y del ISSSTE. Y tenemos una buena cobertura territorial. Lo que nos da ahí es esta carga mixta de casos y portadores. Esto es importante porque no toda persona que sale positiva a la prueba es un caso. Y hay una proporción importante de personas que son asintomáticas. Hemos hablado aquí varias veces de los portadores asintomáticos. Entonces, esta estadística no se combina con aquella porque son señales diferentes, pero nos da información muy valiosa de lo que está ocurriendo en las distintas comunidades. Y termino con esta, que este es el centro temático ahorita en fase 3. Y les recuerdo que dijimos a cada fase, cada método. Este es el método principal que nos permite monitorear cuántos casos, qué características tienen esas personas, en qué momentos ocurren, en qué unidades de salud demandan información, si se complican o no, cuántos de los que se complican fallecen, en qué tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es esta red IRAG, IRAG quiere decir infección respiratoria aguda grave, que nos da a nivel hospitalario el monitoreo de ocupación. De ahí viene el mapa que mostré hace rato, las estadísticas de ocupación, pero también tenemos la información sobre lo que ocurre en el país, en el territorio. La siguiente, por favor. Regresando a las USMER, que son las que están, 475 que están en el componente de vigilancia centinela, ahí está el mapa, este ya lo habíamos presentado, creo que fue el 8 de abril, y se ven ahí los distintos puntitos donde se ve a qué institución corresponden. Los que son anaranjados son privados. Aquí hay uno, acá hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, acá hay otro, otro, etcétera. Y algunos que son menores en cantidad, hospitales universitarios, que también participan en este proceso. La siguiente. Me voy a pasar por acá. Esto lo que nos permite es información en tiempo real, utilizando definiciones de caso estandarizadas. Es decir, nos permite saber que una persona y otra y otra y otra que se presentan en las distintas unidades de salud, cuando se considera como casos sospechosos, en su momento lo son, y después confirmados cuando se les toma la prueba y la prueba sale positiva, corresponden a lo mismo. El diagnóstico por laboratorio que se hace en los casos se notifica aquí está, todas las defunciones en más de 26,000 unidades, y se hace un registro nominal y seguimiento de los casos, es decir, sabemos exactamente la persona con todas sus características. Ahí se ilustra la distribución de los laboratorios. Nuestra Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública es muy robusta. México desde 1951 tiene esta red. El INDRE, nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, participa en la Red Global de Vigilancia de Influenza desde hace mucho, y no me va a extrañar, pero además va a ser motivo de gran orgullo, que
si se establece una red global de vigilancia de COVID, México será partícipe de esta. La siguiente. Estas, como ya veo que queda poco tiempo y para que haya tiempo de preguntas, las vamos a dejar, como dejamos todas, están a disposición pública, pero básicamente les resumo la idea básica es, va comentando paso a paso lo que también está en el manual o lineamientos de vigilancia epidemiológica de COVID, que están en el micrositio. Entonces, por favor, no se limiten, toda la información es pública, échenle un ojo y vean cómo son las instrucciones que recibe el personal técnico, el personal de salud para hacer el proceso. La siguiente. Y, como le prometí a Dulce, pero supusimos que era de interés de todo. ¿Usted, Dulce, de qué medio es? De Reforma. Dulce Soto es de Reforma. Entonces, interpretamos que Reforma está específicamente interesado en la vigilancia centinela. Creo que es útil que Reforma ahora sepa que esto es más amplio, pero… ¿Manda usted? Que es de hace 2 semanas esa cifra. No. La semana epidemiológica 12. Ahorita le explico. Miren, esta tabla es para explicarles la dinámica, pero como he dicho, y lo dijimos con antelación a la fase 3, el modelo centinela no es el elemento principal en este momento para el objetivo de la fase 3. Lo dijimos con antelación, cuando entremos a fase 3, olvídense de la vigilancia centinela, seguirá operando ahí en el fondo, pero ya no es procedente el uso de la vigilancia centinela como elemento principal de información para lo que interesa monitorear en la fase 3. Hay muchas razones técnicas, les comento 2. Una es la velocidad de ocurrencia de los casos y la cantidad de los casos es notablemente mayor en la fase 3 que en la fase 2. Esa es una razón. Y obviamente, como señala Mauricio, los tiempos de procesamiento de creo que ya le volví a cambiar de nombre a Mauricio, perdón, Alejandro, los tiempos de procesamiento dependen de la vigilancia generalizada en las 26,000 unidades que tienen cortes semanales con entrega de resultados por parte de los estados una semana después. No resulta práctico monitorear una fase 3 utilizando esto. Y lo segundo es que las unidades, estas 475, no pueden dar suficiente resolución estadística para las entidades federativas, pues son muy poquitas. Son útiles para el panorama nacional, pero no para cada entidad federativa en particular. Y cada entidad federativa necesita tener información de la ocurrencia de lo que ocurre en fase 3. Entonces, que quede claro, esto dijimos cuando entremos a fase 3, el que le quiera seguir viendo, que lo vea, no pasa nada, pero no es nuestro elemento principal de trabajo. Les reexplico lo que comentamos hace algunas semanas. En ese momento me parece que íbamos en la 12, cuando lo explicamos el 8 de abril. Fíjense ustedes, primera columna, el tiempo por semanas epidemiológicas. Segunda columna, los casos de infección respiratoria aguda, neumonía e influenza, casos clínicos en las unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria, las 475, aquí están. Y tenemos, si sumamos todo esto, 588,000 notificaciones de esto en las USMER. Cada semana tiene su propia cantidad. Luego tenemos en esas mismas unidades, de estas, algunas presentan la definición operacional de enfermedad tipo influenza para los casos leves. Enfermedad tipo influenza es indistinguible del síndrome clínico de COVID. Es una definición casi idéntica. IRAG es infección respiratoria aguda grave y es indistinguible de la neumonía o neumonitis que ocurre en COVID. Y aquí está. Este es un subconjunto de este. Por lo tanto, este porcentaje resulta de dividir esto entre esto para cada una de las semanas. ¿Qué nos da? La proporción, o se medía aquí en porcentaje, de ETI-IRAG respecto al total de estas infecciones respiratorias genéricas.
solamente en 475 unidades de salud monitoras de influenza. Quedan 5 minutos, entonces quizá no va a dar tiempo de preguntas, pero las guardan para mañana. Aquí tenemos ahora tenemos los casos positivos a COVID en esas mismas unidades. Es decir, de estos se les hizo diagnóstico y encontramos estos positivos, diagnóstico por laboratorio. Vean ustedes que aquí es 0, todavía no llegaba SARS-CoV-2 a México. Luego tenemos cuántas muestras se procesaron válidamente para llegar a este número, ¿sí? O sea, para llegar a estos resultados positivos se procesó esta cantidad de muestras. Si yo divido esto entre esto, me da un porcentaje que es índice de positividad en la SUSMER, pero de aquí para allá sigue siendo 475 unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria. Ahora pongan atención en estas dos columnas. Estos son 26,000 unidades. 26,000 unidades, más de 26,000. Y es lo que se registra con otro mecanismo de vigilancia epidemiológica muy antiguo, que es la notificación semanal de casos de lo mismo, infecciones respiratorias agudas, neumonías y flu. Y hay, fíjense ustedes, 7,999,354 en 26,000 unidades. Con este número, yo le aplico el porcentaje, los porcentajes que ahí saqué y tengo los estimados ETIRAC nacionales en todas las unidades de salud. Porcentajes ETIRAC nacionales. El color se lo pusimos para reconocer cuál es lo que deriva. Esto deriva de este porcentaje. Finalmente, yo tengo a estos, les aplico el porcentaje de positividad y tengo los estimados COVID que no se notifican de manera directa y que son casos leves. Lo vuelvo a decir, que son casos leves, que son los casos leves, que son quienes no se notifican al 100%. Y obtengo esta cifra, 104,562 casos mayormente leves que se suman a los 20 y tantos mil que son mayormente graves que informamos aquí todos los días. Ahora, un detalle, porque he visto también que hay matemáticas y matemáticos que les llama mucho la atención esto y que hablan del descubrimiento de nuevas aritméticas. Este proceso de estas dos columnas, de esta y esta, se hace de una manera estratificada. ¿Qué quiere decir estratificado? Se va haciendo por fragmentos, estado por estado, y para cada uno de los grupos de edad, de 5 en 5 años. Entonces, si usted está ahí en la comodidad de su hogar, esperando a ver que estos cálculos salgan de manera directa, y usted quiere multiplicar esta proporción por este número para que le salga este número, no le va a salir, como lo dije aquí el 8 de abril, porque esto se hace estratificado por cada uno de los estados y cada uno de los grupos de edad. Aquí traigo esta tabla para llegar a este resumen y explicar la mecánica básica. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. Este es el elemento de información necesario para la fase 3, como lo dijimos durante la fase 2, anunciando que cuando viniera la fase 3, este iba a ser nuestro instrumento más importante. No me detengo ya, en primera porque quedan 3 minutos, en segunda porque esto lo hemos estado explicando todos los días desde que empezó la fase 3 y lo seguiremos explicando o comentando para que todas y todos de una manera abierta, directa, transparente, sin especulaciones, podamos ver lo que ocurre en la realidad que nos atañe a todos, que nos interesa a todos, que todos queremos sumar esfuerzos para proteger a la población, ¿no es cierto? ¿Ese es nuestro interés? Perfecto. Entonces, esta curva es simplemente una manera más visual de la que nos han aportado estos maravillosos grupos académicos que coordina CONACYT y que son las proyecciones o predicciones de la curva epidémica de casos. Esta en particular son hospitalizaciones en terapia intensiva. Esta ya considera la duración de la hospitalización. Ojo,
no se interprete como nuevos casos en cada día. Es número de personas que estarán en ese día hospitalizadas en la terapia intensiva. Para esta gráfica en particular, las de la Ciudad de México, pero tenemos una semejante para 20 ciudades o zonas metropolitanas. Y aquí está lo que hemos dicho recientemente junto con la doctora Sheinbaum. Tenemos una estimación media de 1,800 personas que en el momento cumbre estarán en terapia intensiva. Noten que aquí dice 13 o 15 y no 6 de mayo como quizá están esperando, porque esta gráfica es hospitalizados en terapia intensiva, no nuevos casos. La fecha 6 de mayo es el punto máximo de nuevos casos en general, pero como tardan 10 días, 10 a 15 días hospitalizados, entonces se recorre 10 a 15 días. Escenarios mayores podrían llegar a 2,800. Escenario de mayor probabilidad o de 50% de probabilidad están en 1,800. Y finalmente, lo que se ve en rojo son los datos observados de manera directa en todas las unidades COVID. De manera directa. Son personas que están en terapia intensiva con infección respiratoria aguda grave. Y vean ustedes cómo la predicción razonablemente fue describiendo a la realidad y de hecho la realidad está por debajo de la predicción media. Si pintáramos para cada una de las proporciones de probabilidad, quizá aquí estaríamos como en la probabilidad 25% de lo que se proyectó que ocurriría. Es decir, por eso decimos con toda evidencia en la mano que vamos bien en el sentido del control de la epidemia. Y cierro diciendo, desde luego no vamos bien si consideramos lamentable como lo es la muerte de todas y cada una de las personas. Pero cuando consideramos lo que hubiera pasado si no se hubieran hecho las medidas oportunamente, pues definitivamente vamos bien, porque están muriendo menos personas, aunque lamentamos profundamente la muerte de todas y cada una de las personas. Se nos acabó el tiempo, apunten sus preguntas, espero que Dulce haya recibido respuesta a lo que preguntó ayer. A usted nuevamente la dejamos sin la oportunidad de preguntar, pero mañana nos veremos aquí a las 7 de la noche y seguiremos comentando todo esto. Muchas gracias.